Buenos días, buenas tardes a todos. Estamos aquí con un nuevo webinar del grupo de usuarios y la comunidad de usuarios de Latinoamérica, así como también el grupo de usuarios de Guatemala y el grupo de usuarios de México. Y bueno, muchas gracias por atender. El día de hoy tenemos a David Gómez, que es un Oracle Ace, que trabaja para Python. Y de hecho, se rumora por ahí que Davey es el Oracle Ace más joven. Él es de Guatemala y actualmente él está trabajando con proyectos como con Exadata, algo, tareas complejas en donde él es en donde más se divierte. Y cuando no está trabajando en esos trabajos muy complejos, lo puedes encontrar si es que lo encuentras viajando o si no, jugando ajedrez. De hecho, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final del webinar. Todas estas las pueden hacer vía chat y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes también después. No se les olvide que el próximo mes vamos a estar teniendo webinar con Paola Puyas, que es acerca de Enterprise Manager. Recuerden que estos webinars los vamos a tener el tercer jueves, el tercer miércoles, perdón, de cada mes, así que márquenlo en sus fechas y a la misma hora. Y bueno, sin más ni menos, les dejo a David Gómez. Adelante, David. Gracias, René. Agradezco mucho a todas las personas que están conectadas. Veo ahí que ya cada vez se conectan más por el tiempo que están brindando a atender este webinar. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los índices. Eh, el nivel de esta presentación tiene un nivel introductorio. Yo traté la manera de hacer la presentación de una manera donde primero se toque el concepto, un concepto básico, fácil de entender, y después pasemos a analizar un poco las estructuras internas y cómo se ven los bloques ya internamente dentro de Oracle para poder amarrar tanto el concepto como ya la tecnología en sí, trabajándolo en lo práctico. Como ya lo había indicado René, pues mi nombre es David Gómez y soy un Oracle Ace, trabajo para Python. Y pues vamos a empezar. Espero que les guste. Ok, primero empecemos con el concepto elemental. Contestando a la pregunta sobre qué es un índice. El índice se ha utilizado ya desde hace bastante tiempo. No solo es un tema sobre base de datos, sino más bien tiene un origen en la necesidad de poder buscar elementos de una manera muy rápida. Por ejemplo, en las imágenes que nosotros vemos ahí un libro muy grande, eh, pero que tiene ciertas muestras o ciertas señales en los cuales nosotros podemos localizar las letras con las que empiezan esas palabras. Vemos por ahí que la primera señal nos muestra de la letra K a la L, en la segunda de la M a la N, y así sucesivamente. De esta manera, nosotros cuando quisiéramos buscar una palabra, pues vamos directamente a estas señales, vemos con qué letra inicia nuestra palabra a buscar, y pues de esta manera llegamos a la palabra, al significado en sí, de una manera mucho más rápida. Del lado derecho vemos otro tipo de índice. Aquí más bien ya no hablamos eh, sobre un diccionario, por así decirlo, sino ya este ya es un índice de un libro común y corriente, en el que de un lado tenemos los títulos y del lado derecho tenemos en qué página exacta empieza a tratar dicho título. De esta manera, si nosotros estamos interesados en un título en particular, simple y sencillamente vamos a la tabla de contenido o al índice, vemos el título, vemos en qué página está y pues vamos directamente a la página y empezamos nuestra lectura. Entonces, de esto es lo que tratan los índices. Es una manera fácil de poder encontrar nuestros elementos rápidamente. Ese es el concepto. Si hablamos ya con tecnología Oracle, pues el concepto no cambia mucho, el concepto se sigue manteniendo. Del lado izquierdo vemos una tabla, que es la tabla que almacena los datos del índice, es la tabla del índice en sí,
Y del lado derecho pues tenemos la tabla de nuestra información. Por ejemplo, vemos que tenemos dos columnas en nuestra tabla de datos, y tenemos una columna, en los ejemplos vemos el 1003, el 1001 y el 1002. Entonces, ¿cómo está conformado el índice? El índice también es una estructura y ocupa espacio. Del lado izquierdo vemos que tenemos únicamente dos columnas. Una columna que se llama llave, que a esta columna le vamos a llamar la columna que está indexada. Para nosotros poder utilizar un índice tenemos que indexar al menos una columna de la tabla en la cual estamos creando el índice. Y no solo una columna podemos involucrar. Podemos involucrar una, dos o una cantidad grande de columnas. Bueno, y de la segunda columna es el row ID. El row ID no es más que la dirección física de donde se encuentra esa fila que estamos buscando. Por ejemplo, imaginémonos que en nuestra tabla la fila con clave 1003 se encuentra en el table space Oracle, en el data file número 2, en el bloque número 5, y es la fila número 6 de ese bloque. Pues bueno, toda esa información es lo que almacena el row ID. De esta manera, cuando nosotros queramos buscar las columnas de esa fila, lo que va a hacer Oracle es va a buscar la llave 1003 dentro del índice, dentro de la estructura del índice, va a extraer el row ID, y con el row ID ya va a saber a qué parte de los data files tiene que ir a leer para poder extraer esa fila en particular. De esta manera Oracle encuentra las filas que nosotros estamos consultando de una manera muy rápida. De esta manera evitamos leer la tabla completa. Recuérdense que no todas las tablas son pequeñas, hay tablas incluso de terabytes. Entonces imagínense, si no existieran los índices, el estar buscando, haciendo la analogía con el diccionario que vimos anteriormente, el estar buscando en página por página por página una palabra en particular nos llevaría horas. Ok. Para poder explicar también cómo funcionan los índices, me gustaría hablarles un poco de las estructuras físicas y lógicas. Bueno, en este pequeño diagrama nosotros podemos ver cómo está dividido cada una de las estructuras en Oracle. Del lado izquierdo vemos las estructuras lógicas y del lado derecho vemos las estructuras físicas. Vemos que una base de datos puede estar dividida dentro de esquemas o también dentro de table spaces. Los table spaces, a su vez, están conformados por segmentos y a su vez están conformados por data files. ¿De dónde viene esta entidad table space? Lo que sucede es que viene Oracle y dice, bueno, ¿cómo podemos almacenar tablas enormes? Recuérdense que todos los file systems tienen una capacidad de manejo de archivos máximos. Por ejemplo, imaginémonos que un determinado file system puede manejar únicamente archivos hasta de 1 terabyte. Si nosotros creamos un data file de tipo big file, es cierto, puede crecer tanto como nosotros querramos, pero igual estamos limitados por el file system, que no nos va a dejar utilizar archivos más grandes de 1 terabyte. Probablemente otro file system nos pueda permitir manejar archivos mucho más grandes. Entonces, ¿de qué manera puede la tabla seguir creciendo? Con la entidad table space lo que podemos hacer es crear varios data files, es decir, podemos crear varios archivos de hasta 1 terabyte que al final van a pertenecer a una misma entidad. Esta entidad es la que llamamos nosotros table space. La tabla es representada como un segmento. También vemos ahí en rojo, vemos que un índice también es representado como un segmento. Esto quiere decir que tanto una tabla o como un índice pueden llegar a crecer tanto como quieran en tantos data files como se requieran. Y a su vez los segmentos están divididos dentro de extensiones. Y las extensiones se dividen dentro de bloques de Oracle, y finalmente los bloques de Oracle son divididos dentro de los bloques del sistema operativo. Esto quiere decir que Oracle no trabaja directamente con los bloques del sistema operativo, sino más bien va a trabajar con los bloques propios de Oracle. Y
los bloques de un bloque de Oracle puede contener uno o muchos bloques del sistema operativo, ¿sí? Así es como se mapean las estructuras lógicas, la tabla que nosotros vemos en la base de datos, pero no sabemos al final de cuentas cómo se guarda físicamente dentro de esos archivos que nosotros llamamos data files. Pues ahora ya ustedes lo conocen. La tabla es dividida entre extensiones, las extensiones dentro de Oracle, y finalmente ya se usan los bloques del sistema operativo, que los bloques del sistema operativo en su conjunto van formando estos archivos denominados data files. Ok. Hablando un poco sobre el concepto del árbol, del índice tipo árbol B, tenemos tres tipos de nodos. El primero es el root o es la raíz, que no es más que un nodo de tipo branch. También tenemos los branches en sí, que son nodos que tienen varios nodos hoja, ¿sí? Finalmente, en el último nivel tenemos los bloques hojas, ¿sí? Que son bloques que ya no tienen dónde derivarse, son los últimos bloques que se encuentran en el árbol. El árbol en sí también tiene un nivel. Se dice que este árbol es un nivel 3, porque tiene 3 niveles. La raíz, los nodos de tipo rama y los nodos de tipo hoja, ¿sí? Ok. Acá ya hablamos un poco de cómo está conformado un índice de tipo árbol B en Oracle, porque no es igual hablar simple y sencillamente del concepto del árbol B a hablar del concepto de árbol B aplicado a tecnología Oracle. Pues bueno, vemos que una de las diferencias más marcadas es que los bloques de tipo hoja también tienen punteros hacia los nodos hojas que son vecinos. Por ejemplo, el primer nodo hoja que vemos del lado más izquierdo tiene punteros que apuntan a su compañero, el otro nodo del lado derecho, y así sucesivamente para los otros dos nodos hojas del segundo nodo de tipo rama. Esta es una diferencia bastante marcada y que nos ayuda a poder movernos dentro de los nodos hojas más rápidamente, ¿sí? Los nodos de tipo rama mantienen información de la forma de una llave que funciona como separador y el valor que mantiene esa llave. Esto nos va a servir, o los nodos rama nos van a servir para podernos mover dentro de todo el árbol y buscar en qué nodo hoja está la información que nosotros estamos buscando. Y el nodo que ya es bastante conocido es el nodo hoja. Este nodo mantiene información de la forma clave y el dato, tal como lo habíamos indicado anteriormente. La clave es esa columna o las columnas que están indexadas o que fueron utilizadas para crear el índice. Y el valor, pues es en dónde está ubicado la fila utilizando el row ID. Acá vemos un poco ya las estructuras conceptuales. Estas estructuras fueron sacadas de una presentación de Julian Dake. Julian Dake ya es bastante conocido en el mundo de los índices y de las estructuras internas. Vemos que no hay mucha diferencia dentro de los nodos hojas y los nodos ramas, ¿sí? Ambos bloques son bastante parecidos, ¿sí? Si no es que iguales. Bueno, ya mirándolo a lo interno, cada uno de los bloques se muestran de esta manera. Del lado izquierdo vemos un bloque de tipo hoja y del lado derecho vemos un bloque de tipo rama. También pongo el significado de cada uno de los campos, como por ejemplo, vemos que dentro del bloque está almacenado el nivel del árbol, vemos que hay información sobre bloqueos, si alguna transacción está utilizando este bloque actualmente, si este bloque está bloqueado por esta transacción, qué tipo de bloqueo es el que está siendo aplicado a este bloque. Vemos que también se almacena el número de columnas, vemos que tenemos un contador que va aumentando cada vez que una fila es eliminada o es movida
de este bloque. Por ejemplo, cuando ustedes eliminan una fila dentro de una tabla, al hacer esa operación también se debe actualizar el índice. Si ustedes lo que están haciendo es eliminar dicha fila, dentro de la tabla sí va a desaparecer esa información, pero en el índice no. En el índice lo único que se hace es marcarla como eliminado. Y si estamos haciendo un update, probablemente el índice también tenga que actualizar esta fila, y a veces los registros crecen. Si estos registros crecen, hay necesidad de mover dicha fila hacia otro bloque. A eso es lo que le llamamos split. Entonces este contador va a estar aumentando cada vez que o se elimine una fila en el índice o se mueva dicha fila hacia otro bloque. Tenemos un número que nos indica cuántas filas tiene ese bloque, ¿sí? También tenemos dos indicadores que nos muestran en qué parte del bloque empieza el espacio libre y en qué parte del bloque termina el espacio libre. La siguiente columna nos muestra cuánto espacio libre hay, que no es más que la resta de los dos campos anteriores. Como ya indiqué anteriormente, mantiene también información sobre algunos bloqueos, nos da un número de las filas eliminadas, y aquí vienen dos campos muy importantes, que es el apuntador hacia su nodo vecino izquierdo y un apuntador hacia su nodo vecino derecho. Esos son los apuntadores que habíamos hablado anteriormente y que nos sirve para podernos mover mucho más rápido dentro de los nodos hojas. Tenemos un campo que nos indica cuántos bytes han sido utilizados por la data que nosotros estamos almacenando en ese bloque. Y finalmente tenemos un campo que nos indica cuánto espacio es utilizable dentro del bloque. En la mayoría de los casos, este campo nos mantiene la información del tamaño del bloque. El tamaño del bloque está dado por cuando se crea la base de datos, ¿sí? El dbBlock size, el parámetro en la base de datos, dbBlock size. Entonces, este campo en la mayoría de los casos nos muestra el tamaño del bloque, el dbBlock size, menos el espacio que utiliza el header de este bloque. Que el header en la mayoría de los casos es muy poco. Habiendo dicho esto y mirando que el valor acá del espacio usable en el bloque es de 8032 bytes, podríamos entonces asumir o adivinar que el bloque que está utilizando esta base de datos es de 8 KB. Solo de una simple vista podemos adivinar esto. Ok, del lado derecho tenemos los bloques de tipo rama. Únicamente puse la definición de los campos que no están o que difieren de los bloques de tipo hoja. Vemos que son pocos campos, vemos que hay un apuntador hacia un nodo previo, yo así es como le llamo, un nodo previo, que es el que nos va a servir para poder determinar si el valor que estamos buscando se encuentra en un nodo anterior o en un nodo posterior al que nosotros estamos ubicados actualmente. Nos muestra también un campo donde nos indica cuál fue el último registro dentro de este bloque que fue modificado. También vemos que mantiene, aunque con otro nombre de campo, pero el dato es el mismo, mantiene la información del espacio utilizable dentro del bloque, ¿sí? Y como ya habíamos indicado, en la mayoría de casos es el tamaño del bloque de la base de datos menos el espacio que está utilizando el header del bloque, ¿sí? Tenemos un conjunto de filas. Acá la diferencia es que cada fila dentro de un nodo rama mantiene punteros hacia los nodos hojas o hacia los otros nodos rama de este bloque, ¿sí? No mantiene datos en sí, mantiene el apuntador de siguiente nodo, ya sea hoja o ya sea también rama, y también mantiene el dato del
primer registro de ese nodo, del nodo siguiente. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un bloque de tipo rama que solo tiene un bloque de tipo hoja. El bloque de tipo hoja tiene el valor 2 y tiene una dirección asociada. Pues bueno, dentro de las filas que nosotros vamos a ver en este bloque rama, vamos a ver la dirección de ese bloque y vamos a ver el valor 2, porque el valor 2 es el primer valor de las filas que tiene ese bloque hoja. Ok, esto es muy importante porque posteriormente ya no vamos a entrar tanto en detalle en todos estos campos, solo quise mostrárselos para que ustedes puedan ver que los bloques dentro de los índices también mantiene ese tipo de información, como las filas eliminadas, cuánto espacio libre, dónde empieza el espacio libre, cuántas filas existen dentro del bloque. Toda esa información es mantenida en cada uno de los bloques que mantiene todo el índice, independientemente de qué tipo de índice sea, ¿sí? Entonces, vean que es muy interesante poder ver internamente los bloques de Oracle, porque nos podemos dar cuenta de que hay mucha información que pasa desapercibida y que Oracle utiliza para poder retornarnos nuestros datos de la forma más eficiente posible. Ok, acá vemos ya el bloque de una manera amigable, gráficamente amigable, y me gustaría hablarles de 3 cosas muy importantes cuando hablamos de los bloques de los índices. Primero, el PCT-free. El PCT-free es ignorado en los índices después de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Para aquellas personas que ya están un poco involucradas con este tipo de parámetros, ya sabrán que este parámetro me sirve para poder especificar cuánto porcentaje libre debe de quedar en cada uno de los bloques. Este parámetro es un poco peligroso, porque si elegimos un porcentaje muy alto, es probable que casi todos los bloques, en su mayoría, estén completamente vacíos. Este parámetro está abierto y es modificable para poder afinar nuestra base de datos dependiendo del tipo de carga de trabajo que está manteniendo y dependiendo del tipo de datos que se gestionan. Por eso es que nosotros podemos gestionar este tipo de parámetros, pero como les digo, es un poco peligroso. Entonces, este parámetro, hablando sobre índices, únicamente aplica en el momento de la creación. Una vez el índice ha sido creado, aunque ustedes hayan especificado un PCT free de un 99%, Oracle lo que va a hacer es llenar el bloque tanto como le sea posible. Entonces ahí es donde vemos que dicho parámetro es totalmente ignorado. En algunos tipos de índices funciona nuevamente este parámetro con una reconstrucción del índice, pero en otros tipos de índices no funciona, solo funciona eliminando el índice y volverlo a crear. ¿Cuántos registros mantiene cada uno de los bloques? Pues bueno, el número de registros, número de filas o entradas, como ustedes lo quieran llamar, que mantiene cada uno de los bloques de los índices, va a estar regido por el PCT free o también por el tamaño del bloque de la base de datos. No es igual manejar un bloque de 8 KB a manejar un bloque de 1 KB. No cabría ningún número de filas. El PCT user, que es posible utilizarlo en tablas, acá hablando de índices, no es posible. Primero porque sintácticamente no existe este parámetro en las sentencias de los índices, en el create, en un alter, no existe este parámetro para poder ser especificado. Por lo tanto, no lo podemos usar, únicamente es válido para tablas. Ok, entonces tocando el concepto de un árbol de tipo, tocando el concepto de un índice de tipo árbol B, pues pueden ver esta imagen donde vemos que hasta arriba está el nodo raíz, luego vienen los nodos rama. Cada uno de estos nodos, independientemente si es raíz o es rama, mantiene información, y finalmente tenemos los bloques hojas, que ya son los que mantienen
los campos indexados y la dirección de dónde están físicamente nuestras filas. Vean que los nodos rama no mantienen información sobre dónde están físicamente las filas. La información que sí mantienen es direcciones de los nodos que dependen de este nodo rama, es decir, direcciones de todos los nodos hojas o direcciones de los nodos, de los otros nodos de tipo rama. Y el primer valor del primer registro que mantiene el primer nodo que depende del nodo rama. Ok. Tocando ya la parte interna de los índices de tipo árbol B, estas son las sentencias que yo utilizo para poder hacer un dump o para poder sacar la información interna de cada uno de los bloques. Primero, veo el ID del objeto, que en este caso pues únicamente indico el dueño del índice y el nombre del índice. Luego ejecuto esta sentencia indicando el ID del objeto. Paso a la tercera sentencia, donde voy a extraer en qué data file se encuentra y en qué bloque se encuentra el primer bloque de este índice. Y finalmente hago el dump, en donde nosotros vamos a ver lo que estamos viendo del lado derecho. Ya es el dump de un bloque determinado de un índice. ¿Dónde encuentro el ID del bloque? Pues bueno, después de ejecutar la sentencia número 2, vamos a ver en uno de los traces, uno de los archivos traces, que esta información. Este número que ustedes ven acá es el ID del bloque. Y este número que ustedes ven acá es el que se debe de utilizar en la sentencia número 3. Y el resultado de la sentencia número 3, utilizarlo en la sentencia número 4. Y así es como ustedes ya pueden jugar con las estructuras internas de los índices. En este caso, yo únicamente he insertado una fila dentro de la tabla y por consecuencia tengo únicamente un registro en el índice. Vemos acá en rojo que los apuntadores al índice vecino izquierdo y al índice vecino, al nodo vecino izquierdo y al nodo vecino derecho están en nulo, porque no existe otros nodos hoja con los cuales poderme comunicar. Vemos que la fila ya fue insertada. Estos números que ustedes ven acá es el row ID, es la información que nos dice en qué parte está nuestra fila, en qué parte físicamente está localizada la fila, y estos valores de C102 es el valor de la columna indexada. En este caso, el valor es el número 1. La tabla que yo estoy utilizando es esta que ustedes ven acá. Únicamente tiene dos campos, ID y el valor, ¿sí? Y el campo que yo estoy indexando es el campo ID, que es de tipo número. Inicialmente yo voy a tener el nodo raíz, ¿sí? Vacío. Después de haber insertado un registro, voy a tener en el índice una entrada con el valor 1 y con el row ID que nos indica en dónde está esa fila con valor 1. Si sigo insertando otros valores, entonces el índice va a ir creciendo. En este caso, utilizando el PST Free, yo me estoy apoyando para que solo exista una fila en cada nodo, ¿sí? Pero como yo les había indicado, Oracle va a llenar el bloque con tantas filas como les sean posibles. Esto es únicamente para objetivos de ejemplo, que yo utilicé el PST Free bastante alto, de modo que solo una fila estuviera en cada uno de los bloques. Ok, entonces acá yo ya inserté dos filas. Como solo podía existir una en cada bloque, entonces Oracle tuvo que crear o dividir el nodo raíz, que anteriormente era de tipo hoja, porque solo había uno, y que ahora el nodo raíz ya es de tipo branch, porque ya tiene hojas. Tiene dos nodos de tipo hojas, y en el primer nodo está la fila con el valor número 1, y en el segundo nodo está la fila con el valor número 2. Vean que en color azul
nos muestra la dirección de dónde se encuentra eh, el nodo previo. ¿Sí? Se recuerdan que había un parámetro, había un campo dentro del bloque del nodo rama que me indicaba cuál es el nodo previo, ¿sí? Que no es igual al primer nodo hoja. El nodo previo nos va a servir para poder movernos más fácilmente en nuestras búsquedas. Más adelante vamos a poder eh, repasar este concepto. Ok, y el segundo nodo hoja tiene la dirección física de dónde se encuentra la fila que mantiene el valor número 2. Si yo sigo insertando más valores dentro de la tabla, imaginémonos que llega hasta el valor, hasta una fila con el valor 815, entonces lo que va a hacer Oracle es crear una fila, perdón, crear un nodo hoja por cada fila que tenga, porque yo así lo estoy definiendo utilizando el PST Free. Por lo tanto, voy a tener bastantes nodos, hasta alrededor de 814 nodos dentro del árbol de tipo B. Vemos que en el nodo de tipo raíz sigo manteniendo la dirección al nodo previo. En este caso, el nodo previo es el nodo número 1. Les voy a poner acá numeritos para identificar cada uno de los nodos. Entonces vemos en el nodo raíz, el nodo previo es el nodo 1, que es el primer nodo del siguiente nivel. En el nodo 1, yo tengo que el nodo previo es el nodo 3, que es el primer nodo del tercer nivel, ¿sí? El nodo 3. Por acá vemos el nodo 3. En el nodo número 2, vemos que tiene un valor nulo, y vemos que tiene también el registro del primer valor del nodo hoja derivado de este nodo, que es el 815. Acá vemos cada uno de los registros, pero no son row IDs. Lo que vemos acá son las direcciones de todos los nodos que están derivados de este nodo rama, que son aproximadamente 814, que van desde el valor 1 hasta el 814, nodos hojas que están dependiendo del nodo número 1, que es el nodo rama, ¿sí? Entonces tenemos cada una de todas esas direcciones. Y finalmente, dentro de los nodos hojas, ahí sí ya tenemos los row IDs y tenemos el valor que mantiene la columna indexada. En este caso, como estamos utilizando enteros, mantienen el valor de 1, 2, 814, 815, etc. Ahora bien, ¿qué sucede si yo quisiera ejecutar la sentencia que acaba de aparecer? Un simple select. Select ID, el valor, fueron la tabla, donde el ID sea igual a 2. ¿Qué tendría que hacer Oracle? Bueno, imaginemos cuál es el proceso. Viene Oracle y lo primero que tiene que hacer es leer el nodo raíz. Y se pregunta, ¿el número 2 es mayor o igual al 815? Como no es mayor, entonces directamente se va al nodo previo, que es el que está en azul. Y el nodo previo apunta al nodo número 1. Sigue esa dirección y llega al nodo número 1. Y pregunta, el 2, que es el valor que yo estoy buscando, es igual al primer nodo hoja que está localizado en el siguiente nivel, que en este caso es 2. Entonces, como esto es correcto, agarra la dirección del nodo número 4, porque en el nodo 4 es donde está localizado el nodo hoja que mantiene la fila con el valor número 2. Imaginémonos que estuviéramos buscando el 1. ¿Por qué la primer fila, por qué no el primer registro dentro del índice no tiene el valor 1? Porque este valor 1 es utilizado por el nodo previo, que es el color azul. Si estuviéramos buscando el 1, y al compararlo con el nodo número 4, que tiene el valor 2, inmediatamente sabemos que el 1 es menor a 2.
entonces lee la dirección del nodo previo, que es el color azul, y se va directamente a leer el nodo número 3, que ahí es donde está localizado el número 1. ¿Sí? Ok, pues sigamos. Estamos ahora en el nodo número 4. Y finalmente encontramos el registro dentro del nodo hoja que mantiene el valor número 2 indexado. ¿Será que acá es donde terminó nuestra búsqueda o será que hace falta un paso más? El paso que hace falta es ir y leer la tabla física. Ahí vemos los pasos que utilizamos y vemos que el último paso es ir a la tabla. Como ya tenemos el row ID, que es donde nos indica en qué data file está, en qué bloque está y qué fila dentro del bloque es la fila que estamos buscando. Entonces agarramos esa dirección, vamos a la tabla en sí y vamos a leer exactamente ese data file, ese bloque y ese número de fila dentro del bloque. Y ya tenemos la información que estamos solicitándole a Oracle. Ahora bien, ¿cuántas lecturas utilicé para poder llegar a leer la información? Utilicé la lectura del nodo raíz, la lectura del nodo rama, la lectura del nodo hoja y finalmente la lectura directa de la fila en la tabla. Entonces, en total, yo he utilizado 4 lecturas. Esto es el concepto. Ahora miremos de lo interno. Acá ya en la práctica vemos ahí que yo ejecuté un explain plan para poder analizar qué es lo que está haciendo Oracle y vemos que en efecto está utilizando un índice que es el índice que nosotros hemos creado. Bueno, en este caso ahí el explain plan muestra el valor del número 3, que debería de ser el nodo siguiente al número 2, pero es la misma cantidad de lecturas que nosotros deberíamos de realizar, que son 4. El raíz, el nodo rama, el nodo hoja y finalmente el registro en la tabla. 4 lecturas son las que nosotros tendríamos que hacer. Ahora bien, ustedes podrían ser observadores y decirme, pero ¿por qué las lecturas físicas me muestran 0? Ok, porque en este caso no fuimos a leer directamente a disco, sino que los bloques que nosotros necesitábamos estaban en memoria. Entonces, cada una de las lecturas que fueron realizadas, que en total fueron 4, fueron obtenidas desde la memoria. ¿Sí? Del lado izquierdo, nosotros vemos cómo luce nuestro árbol. Ya de forma texto, ¿sí? Vemos que tenemos un nodo rama, que ahí no nos dice que es nodo root, pero es el primero. Este nodo root tiene 2 filas registradas, porque abajo solo hay 2 nodos ramas. El primer nodo rama mantiene 814 filas registradas, pero cada una de esas filas no son más que apuntadores a las 814 nodos de tipo hoja. Y cada nodo de tipo hoja pues mantiene el row ID y los valores. El segundo nodo, de igual manera, solo tiene, es de tipo branch, pero este solo mantiene una fila, que era el valor 815, si no estoy mal. Vean que el primer nodo hoja, el identificador es -1. De igual manera, el primer nodo de tipo rama, el identificador también es -1. Los nodos de tipo rama me muestran el nivel, ¿sí? Es decir, el nodo de tipo rama está en el nivel 1, en el nivel, porque solo tiene un nivel de nodos hojas. Si tuviera más nodos de tipo rama, pues estaría aumentando el nivel de este nodo en particular. Entonces aquí hemos confirmado que las 4 lecturas que conceptualmente habíamos visto anteriormente son las 4 lecturas que Oracle está realizando para ir a traer nuestros valores. ¿Sí? Ok, hablemos un poco de los índices de tipo bitmap. El concepto, aunque no me lo crean, también es un árbol de tipo B. A nosotros nos enseñan que los índices de tipo bitmap
son una tabla con un montón de ceros, un montón de unos, los valores que están indexados, etcétera, etcétera. Y están en lo correcto. Pero a la hora de poder analizar más a profundidad cómo están formados estos índices, también son índices utilizando la estructura de árbol B, con la diferencia de que los nodos hojas son bastante diferentes a los nodos hojas de los índices creados de tipo árbol B. ¿Sí? ¿En qué se diferencia? Ahora los nodos hojas tienen esta estructura. Ahora ya no van a estar compuestos con un valor clave y su row ID, sino que ahora va a estar compuesto por una tabla de ceros y unos. ¿Sí? Veamos aquí algunas premisas. Una entrada en el índice por cada es realizada una entrada en el índice por cada valor diferente. Solo el mapa del índice, solo el mapa de bits es el que crece entre más filas nosotros insertemos. Con un índice de tipo árbol B, entre más filas nosotros insertemos, más filas dentro de los bloques nosotros vamos a tener. En este caso no. En este caso, entre más filas insertemos con los valores que nosotros estamos utilizando para indexar, con valores no nuevos, lo que va a suceder es que el mapa de bits va a crecer horizontalmente. Pero las filas dentro del bloque del índice se van a permanecer igual. En este caso, imaginemos que las filas dentro del bloque de tipo hoja en un índice de tipo bitmap solo tiene tres filas. Y 3 filas son suficientes para almacenar 9 filas de datos. ¿Sí? 3 filas de índice para almacenar 9 filas de datos. Imaginemos que nosotros insertemos 100 filas más en nuestra tabla, es decir, 100 filas más de datos, pero que estas filas están utilizando en la columna indexada los mismos valores, ya sea David, ya sea Gómez o ya sea Robles. Es decir, no estamos insertando valores nuevos. Entonces, el bloque hoja del índice va a permanecer con 3 entradas o 3 filas de índice, como ustedes lo quieran llamar. Lo que va a suceder es que horizontalmente el mapa de bits va a crecer. Ahora ya vamos a tener 109 filas en las cuales debemos de poner unos y ceros. ¿Sí? Esta es la principal diferencia de los índices de tipo bitmap con los índices de tipo árbol B. Okay. Acá vemos un poco ya a lo interno cómo está formado este bloque de tipo hoja en los índices de tipo bitmap. Vemos que mantiene el valor de la columna indexada, pero ahora tenemos otros dos parámetros completamente diferentes. Tenemos el inicio de un rango de row ID y el final de un rango de row ID, y también tenemos el mapa de bits. El color gris claro nos demuestra la entrada de una fila en el índice, es decir, que hay un valor diferente en el campo indexado. Los colores como celestes nos indica la segunda fila en el índice. ¿Sí? Esto nos dice que al menos, bueno, en realidad así es, nos dice que hay 2 valores diferentes en la columna que estamos indexando en la tabla. ¿Sí? Acá tenemos que hablar también de algo muy importante, que es el hack and factor. El hack and factor es bastante discutido cuando se habla de los índices de tipo bitmap, porque este factor nos va a indicar cuántas filas pueden llegar a ser almacenadas dentro de un bloque. Filas de datos, es decir, filas en nuestra tabla. ¿Cuántas filas pueden llegar a ser almacenadas? Cuando una fila se elimina, la entrada de esa fila se le pone 0. O si es movida, se le pone 0 y se le pone 1 en la entrada del bloque en el cual se movió la fila.
Entonces acá tenemos un bloque de un tamaño determinado y ya sabemos cuántas filas acaben en cada bloque, que es el Hackam Factor. Por lo tanto, podríamos decir que este bloque podría tener n filas dentro. Cada una de esas n filas va a ser una casilla dentro del mapa de bits. Por ejemplo, imaginémonos que en un bloque van a caber 10 filas. Nuestro mapa de bits podría tener los primeros 10 bits 0, 1, 0, 1, indicando si en la primera fila existe el valor, si en la segunda fila existe o no existe, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cada 0 indica el número de fila iniciando en el rango de row IDs y terminando en el rango del row IDs, ¿sí? Ok, conceptualmente imaginemos que tenemos estas filas insertadas en nuestra tabla. Vean el orden en el cual fueron insertados. También los coloreé para que puedan ser un poco más fácil de distinguir. Vean que la primera fila que se insertó tiene el valor de David. La segunda no lo tiene, la tercera tampoco lo tiene, la cuarta tampoco, la quinta y la sexta tampoco. El valor vuelve a aparecer en la fila 7, 8 y 9, ¿sí? Por lo tanto, el mapa de bits para el valor David debería de ser en la fila 1 el número 1, porque el valor está. Para la fila 2, el valor no está, porque ahí el valor es Gómez. Entonces ahí ponemos el número 0. Para la 3, 0, 4, 5 y 6, 0, porque esa fila no tiene el valor que nosotros estamos buscando. La fila 7, 8 y 9 sí tienen este valor, por eso se le pone 1. ¿Sí? Y así lo mismo para los valores Gómez y para los valores Robles. ¿Por qué 3 filas dentro del bloque tipo hoja de este índice? Porque solo tres valores diferentes existen para esta tabla, ¿sí? Vamos a confirmar si esto es lo correcto. Después de haber insertado todas esas filas, yo he generado el dump del nodo hoja en el cual fueron almacenados las 3 filas. Vemos que en efecto tenemos el row número 0, el row número 1 y el row número 3. 3 filas de índice. Cada fila fue creado porque hay un valor diferente. Si yo creara un valor diferente, si yo insertara una fila con un valor diferente a David Gómez Robles, debería de tener una cuarta fila, el row número 3, que sería una fila de índice en este bloque de tipo hoja, ¿sí? Vemos que estos dos valores que están por acá, de la columna 1 y la columna 2 en cada una de los rows, nos va a indicar el inicio de los row IDs y el final de los row IDs. Como ya tenemos el inicio y el final, y ya tenemos cuántas filas hay en ese inicio y final, ya podemos sacar el mapa de bits, ¿sí? Que en este caso el mapa de bits está dado por la columna número 3. Si hacemos la conversión a binario de este valor que está en rojo, da como resultado esta serie de unos y ceros. ¿Se recuerdan del concepto? Acá analizamos el valor David. Y este es el concepto que vimos en la diapositiva anterior. Vemos que es 1, 1, 1, 5 ceros y finalmente un 1. Por lo tanto, acá estamos confirmando internamente que así es como Oracle almacena nuestros datos, así es como Oracle viene y busca las filas que estamos buscando o que estamos consultando a nuestras tablas, ¿sí? Entonces, de esta manera, cuando nosotros hacemos select asterisco from tabla, donde nuestro valor sea igual a David, lo primero que va a ir es entrar a este nodo hoja, buscar la fila que tiene el valor de David, extraer el mapa de bits e ir directamente empezando en el inicio del rango de row IDs, lee la primera fila, la segunda, la tercera, las siguientes 5 se las salta, porque el mapa de bits le está diciendo que ahí no hay nada, y la siguiente fila la va a leer, ¿sí?
Así es como se realizan las búsquedas. Por eso es que es bastante útil saber en dónde inicia el rango de filas y en dónde termina el rango de filas para cada fila de índice en nuestro nodo hoja. Es bastante importante. Y también saber cuántas filas pueden caber en cada uno de estos rangos, ¿sí? Ok, como una confirmación alternativa, pues yo he utilizado una consulta común utilizando la función de code para poder hacer una transformación a un 1 donde la fila aparece y a un 0 si el valor David no aparece. Y vemos que aquí también es exactamente el mismo mapa de bits que hemos obtenido anteriormente. Hablemos un poco sobre índices invertidos. Esto es bastante ya más fácil de asimilar. Yo considero los índices de tipo bitmap y los índices de tipo árbol B como los dos tipos de índices elementales, los dos tipos básicos que son los pilares de cualquier otro tipo de índices que ustedes puedan ver. Con estos índices de tipo invertido, no hay mucha diferencia con los índices de tipo árbol B. En realidad es lo mismo. Es la misma funcionalidad, es la misma forma de procesar una búsqueda. La única diferencia es que los valores son almacenados dentro del índice de manera invertida. Por ejemplo, si yo inserto un valor en mi tabla con el valor 201, como este es el valor indexado, este valor dentro del índice va a ser almacenado de manera 102, invertido, así para todas las filas que nosotros estemos insertando. ¿Para qué nos puede servir este tipo de índices? Más adelante lo vamos a ver. Vean que del lado izquierdo tenemos valores sucesivos, 201, 2, 3 y 4, sucesivos. Pero del otro lado tenemos valores completamente distantes. Entre el 102 y el 202 hay 100 números. De igual manera, desde el 202 al 302 y al 402, ya no son sucesivos. Hay distancia dentro de estos números. Y es ahí donde está la clave de este tipo de índices. Ok. Yo voy a proceder a insertar las siguientes filas desde el 200 al 209 en la tabla que está arriba, ¿sí? Voy a crear un índice de tipo invertido en la columna valor, ¿sí? Que es donde estoy insertando estos ¿cómo se llama? Y pues bueno, el ID es generado por una secuencia, pero no lo vamos a tomar en cuenta, solo el campo valor. Ok, así es como luce nuestro árbol internamente, ¿sí? Vemos que en total hay 10 filas insertadas, porque el primer nodo que vemos es el nodo de tipo root. Nos dice que tiene 3 filas insertadas, pero estas 3 filas son de tipo leaf. La primer fila, que es el primer nodo de tipo hoja, tiene 4 filas de datos insertadas. El segundo tiene 4 y el tercero tiene 2. En total son 4, 4, 2, 10 filas que insertamos en nuestra tabla y que también fueron reflejadas en nuestro índice, ¿sí? Yo voy a hacer un dump del índice de tipo hoja que está en azul, ¿sí? El que tiene 4 filas. Este es el dump de ese nuevo tipo hoja. Vemos que acá es bastante parecido a un índice de tipo árbol B. En realidad es lo mismo. En realidad es lo mismo. La única diferencia es que el valor fue invertido. Tenemos los valores en hexa, 34, 30, 32, 35, 30, 32, 36, 30, 32 y 37, 30, 32 que están en rojo. Estos valores equivalen a 402, 502, 602, 702. ¿Por qué? Porque fueron invertidos. Yo inicialmente inserté 204, 205, 206 y 207. Entonces aquí confirmamos que internamente este índice guarda los valores así, de esta manera, invertidos. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera funcionalidad de este tipo de índices?
Imaginemos que yo quiero insertar el valor 3204, 3204. ¿Dónde debería de insertarse? ¿En qué bloque de tipo hoja debería insertarse? Como debe de ser invertido, debería de ser el resultado final 4, 0, 2, 3. Es decir, debería insertarse entre la fila 402 y la fila 502, hablando con valores invertidos. En otras palabras, este valor debería de ser insertado en este mismo bloque hoja, en medio de los primeros dos valores que actualmente están almacenados en este nodo. Veamos si es cierto. Bueno, acá me faltó una diapositiva, pero bueno, así es como debería de insertarse este nuevo valor. Debería estar en medio de este valor y en medio de este valor, en medio del 402 y en medio y antes del valor 502, ¿sí? La verdadera funcionalidad radica en que a la hora de invertir el valor de los datos que estamos insertando, vemos que los números, hablando de números o cualquier otro tipo de datos, los valores ya son distantes. A veces, cada uno de los bloques mantienen contención. Hay veces en que nosotros estamos actualizando constantemente el índice y estamos tocando constantemente únicamente los valores de un bloque dentro del índice. Esto genera contención. ¿Qué pasa si nosotros creamos un índice invertido? Entonces, esos valores sucesivos que estamos constantemente utilizados probablemente ya no vayan a estar dentro del mismo bloque hoja, sino que van a estar dispersos dentro de varios nodos de tipo hoja, porque ya van a estar distantes, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a evitar la contención en un solo bloque de índice y lo vamos a repartir la carga dentro de los otros bloques que ahora ya estamos utilizando. Entonces, ¿en qué situaciones podemos utilizar este tipo de índices? Donde estamos teniendo contención, no digo que es la única causa o el único motivo de poder utilizar este tipo de índices, pero sí esta es la causa más común donde se utilizan los índices de tipo llave invertido, ¿sí? Donde se mira contención en un solo bloque, ¿sí? Bueno, para finalizar, vamos a hablar un poco de los índices basados en función. Estos ya también son bastante conocidos. La verdadera funcionalidad radica en que cuando se aplica una función en el campo que estamos indexando, Oracle no es capaz de utilizar los índices que ya hemos creado. Si los índices mantienen los datos normalizados, es decir, si mantienen los datos sin aplicarse dicha función. En este caso yo estoy aplicando la función de conversión a mayúscula, el upper, que lo que hace es convertirme los valores todos a mayúscula. Y vemos que estamos recibiendo como resultado un full table scan, ¿sí? Va a ir a leer completamente toda la tabla porque los valores no fueron insertados de esta manera, no fueron insertados de manera mayúscula. Los valores fueron insertados de esta manera. Ok, me están diciendo que ya nos queda pocos minutos, nos queda 2 presentaciones más y yo considero que sí lo podemos terminar. Al haber insertado las filas en minúsculas, el índice no va a ser utilizado por el optimizador, ¿sí? Como vemos acá, los valores, después de haber creado un índice basado en función, en este caso, después de haber creado un índice con la función upper, los valores fueron insertados también en mayúsculas. De esta manera, cuando nosotros hagamos un select con la función upper, los valores ya van a estar en mayúscula y por lo tanto ya vamos a ver el uso del índice, un index range scan, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizar los índices basados en función? Cuando constantemente estamos aplicando funciones en las columnas que están indexadas y que dichos índices no fueron creados con esta función aplicada. Ahí es donde deberíamos de utilizar ese tipo de índices. Por último, una pequeña diferencia que es bastante curiosa. ¿Cuál es la diferencia entre los índices que no son únicos y los índices que sí son únicos
hablando de índices del árbol B. Pues vean que casi todo es igual, pero la diferencia radica en que cuando el índice no es único, el row ID, que es en la izquierda, el campo, con la columna número 1, el row ID es almacenado como una columna más que está indexada. Se recuerdan que acá en las columnas nosotros teníamos los valores únicamente que habían sido indexados, los campos de la tabla que habían sido indexados. Pues en los índices no únicos, el row ID también se agrega como un campo que está indexado. Mientras que en los índices que sí son únicos, ahí sí se almacena únicamente la columna de la tabla que fue indexado. Y el row ID es almacenado, pero en la cabecera de la fila, no como una columna más indexada. Esa es la principal diferencia entre los índices no únicos y únicos. Ok, les dejo unos minutos, no sé si tengan preguntas. También les dejo algunos links de los artículos que he escrito, donde ustedes pueden encontrar más información sobre, eh, sobre estos conceptos y cómo llevarlo a lo interno. Y cualquier pregunta, pues ahí en esos artículos están mis direcciones. No sé si tengan alguna pregunta. Hola, Davey. Sí hay una pregunta de Aníbal García que dice, en la experiencia en una base de datos, ¿cómo se identifican cuáles son los índices a reconstruir? Ok, esa es muy buena pregunta. En la mayoría de ambientes de producción de tipo LTP, nosotros estamos enfrentando bastantes inserts, update, delete dentro de nuestras tablas, y esto constantemente está actualizando los índices que dependen de estas tablas. Por lo tanto, caemos en fragmentación de los índices. Hay bastantes nodo hojas que simple y sencillamente ya no están utilizados porque fueron removidas las filas. Si estamos hablando de índices de tipo bitmap, pues hay bastantes casillas con ceros que antes tenían uno y que están ocupando espacio. Entonces, es necesario reconstruir estos índices y cuál es la mejor manera. Oracle provee algunos paquetes para poder analizar la información dentro de estos índices. Estos paquetes pueden ser ejecutados online y también pueden ser ejecutados aplicando un bloqueo a los índices. La desventaja es que, como lo indiqué, existe un bloqueo en estos índices y dado que es un ambiente OLTP, podría afectar el rendimiento de nuestros usuarios. Analizando estos índices de manera online, la ventaja es de que no afectamos a nuestros usuarios, pero el análisis va a ser mucho más lento, va a tardar mucho. Y si estamos hablando de índices de espera, pues estamos hablando de horas de espera. Hay alternativas, como por ejemplo, dado que tenemos bastante información dentro de cada uno de estos bloques, podríamos echar un vistazo a alguno de los bloques y ver cuántas filas fueron eliminadas en alguno de los bloques, o como yo lo hago para saltarme el uso de estos paquetes, hay una tabla dentro del diccionario de datos que me indica cuántos inserts, updates y deletes fueron realizados desde la última generación de estadísticas en dichos índices. Entonces usted tendría la fecha en que se recolectaron estadísticas, la fecha última en la que se recolectaron estadísticas dentro de los índices, y desde esa fecha hasta el momento cuántos inserts, updates y deletes fueron realizados. Si usted ve que han habido bastantes updates y deletes, probablemente ya tenga bastantes nodos hojas que simple y sencillamente están ocupando espacio y que están ayudando a la fragmentación de los índices. En base a esto, usted podría decir qué índices valen la pena reconstruirlos y qué índices no. Pero ya es un cálculo que usted debería hacer manualmente basado en cuántas transacciones de tipo insert, update, delete soportó la tabla, y como resultado también tuvo que soportar los índices, ¿sí? Entonces, hay dos formas: usando los paquetes de Oracle online o no online. Con no online vamos a caer en bloqueos, o
haciendo un cálculo manualmente, consultando las vistas de Oracle para poder determinar qué tantas operaciones hubieron en la tabla que repercutieron en modificaciones también de los índices. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok, aquí me preguntan cuándo utilizar un índice de tipo bitmap. Ok, muy buena pregunta, ¿cuándo utilizarlo? Como les digo, hay bastantes razones para poder utilizar diferentes tipos de índices, pero cuando utilizamos los índices de tipo bitmap, yo recomiendo que sea cuando la columna que estamos indexando tenga pocos valores diferentes. Imagínense que tienen la columna país dentro de una tabla y ustedes tienen millones de filas en esa tabla, millones, pero ese campo en los millones de las filas que se han insertado solo tienen 5 posibles valores: Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Colombia. Entonces, si ven, solo hay 5 valores diferentes, aunque hayan millones de filas insertadas. En ese momento es donde deberíamos de utilizar índices de tipo bitmap, porque solo creceríamos horizontalmente el mapa de bits, pero el índice en sí estaría pequeño, únicamente con 3 filas. Si son demasiadas filas, a veces se dividen cada una de las filas dentro del nodo, el nodo hoja, y a veces una fila está para un solo valor. Por ejemplo, para el valor Guatemala, a veces está conformado internamente por 2 filas dentro del índice, pero igual el índice no debería ser tan grande como si creáramos un índice de tipo árbol B en esta tabla donde hay millones de filas. Entonces, ¿cuándo utilizar índices de tipo bitmap? Cuando los valores del campo indexado tengan pocos valores diferentes. Acá tengo otra pregunta. Ok, sobre las tablas, sobre las IO tables. Ok, ¿cuándo utilizar IO tables? Ok, este tipo de estructuras son especiales. Cuando no utilizamos IO tables, nosotros tenemos la estructura de la tabla donde tenemos nuestras filas y también tenemos otro segmento. Recuérdense que la tabla también es un segmento. Tenemos otro segmento, pero el segundo segmento es de tipo índice. Entonces siempre estamos manejando 2 segmentos. Cuando insertamos, modificamos el segmento tabla y que a su vez modificamos el segmento de tipo índice. Esto para cada operación insert, update y delete. Con las IO tables tenemos la ventaja que es como utilizar una estructura de tipo índice, pero de estructura de tipo índice, ahí van almacenados los campos de la tabla. Es como un merge entre la estructura de tipo tabla y la estructura de tipo índice. Básicamente, velo de esta manera. Es utilizar un índice donde las filas de la tabla están insertados ahí mismo. Ya no tienes que mantener 2 estructuras al mismo tiempo, solo tienes que mantener una. Y lo utilizas como tabla y también lo utilizas como índice. ¿Cuándo utilizarlo? Cuando necesitas hacer inserciones muy rápidas, sin estar recurriendo a actualizar la tabla y después actualizar índice, necesitas hacerlo directamente. Sin embargo, esto ocupa bastante espacio. No tiene la agilidad de tener los índices separados. Imagínate, si tienes los índices separados, tú puedes decir, bueno, reconstruye este índice, elimino este índice, genero otro. Pero cuando tienes IO table, tienes las 2 cosas ahí mismo. No puedes usar ambas tan fácilmente, tan flexiblemente como si tuvieras las 2 cosas, ¿sí? ¿Cuándo utilizarlo? Cuando necesitas actualizar en una sola operación tanto el índice como la tabla. Tengo otra pregunta por acá. ¿Cuándo es recomendable crear índices usando paralelismo? Ok. Muy buena pregunta. Si tú tienes bastantes recursos de CPU, no lo puedes utilizar. Realmente se utiliza cuando tú quieres acelerar el proceso de creación del índice. También, ojo, que tú puedes utilizar paralelismo en 2 partes. Paralelismo en el índice en sí
y paralelismo en la creación del índice, ¿sí? Entonces, prácticamente la solución es, la respuesta es cuando tú quieres acelerar el proceso. Recuerda, paralelismo implica muchos recursos de CPU. Yo he visto bastantes ambientes donde en un servidor ponen hasta 5 bases de datos y son de tipo single instance. No es igual tener un contenedor de base de datos en el 12C, donde tengo varias plugables database y puedo utilizar un database resource manager y ya le puedo indicar para esta plugable tanto de CPU, para esta tanto, y las 5 no van a pelear. Cada una tiene su porcentaje de CPU dedicado y van a respetarlo. Pero si estamos hablando de 11G, no podemos hacer eso. No le podemos decir a 5 bases de datos que están en un mismo servidor, mire, solo utilice el 10% de CPU y a la segunda base de datos utilice solo el 20%. Las 5 van a estar compitiendo por todos los recursos de ese servidor, ¿sí? Entonces, ojo, antes de usar paralelismo, ve si no tienes problemas de CPU en tu servidor, no en la base de datos, en tu servidor, porque el servidor posiblemente tenga varias bases de datos involucradas. Tengo otra pregunta. Los índices debemos de aplicarlos según su tipo, dependiendo de la tabla de los datos que se almacenarán. En una base de datos podemos tener tablas con índice B3, bitmap, sí. Tú puedes crear los índices que tú quieras, puedes tener varios índices de diferente tipo en tus tablas. Sin embargo, las columnas que estás utilizando no deben de ser repetidas. Por ejemplo, si ya creaste un índice en la columna A, no puedes crear otro índice en la pregunta A. ¿Sí? Tienes que utilizarlos tienes que utilizarlos con columnas separadas. Otra pregunta, ¿tiene algún efecto en rendimiento al incorporar columnas virtuales en los índices? Yo considero, bueno, no sé realmente si está soportado esto. Lo que pasa es que las columnas virtuales no existen físicamente. No existe físicamente dentro de la tabla. Las columnas virtuales por lo regular son procesadas en tiempos de ejecución y como ves, necesitas saber el valor de las columnas que estás indexando porque ese valor está almacenado dentro de los índices. Entiendo yo que columnas virtuales no están soportadas en 11G. Por ahí vi un artículo en 12C que decía algo como que ya estaba soportado. No te lo puedo confirmar, pero no, según tu pregunta, el efecto en rendimiento, yo consideraría que no es tanto efecto de rendimiento, sino ver si está soportado utilizar las columnas virtuales con los índices, dado que necesitas almacenar internamente el valor de la columna dentro de la estructura de los índices. Primero hay que verificar si está soportado. Otra pregunta por ahí, ¿tiene algún efecto de rendimiento? Ok. Esas son todas las preguntas hasta el momento. No sé si tengan alguna última pregunta. Para darle seguimiento, si necesitan más información sobre esta presentación o tienen más preguntas o quieren profundizar en sus preguntas, vean que aquí yo traté la manera de responder así brevemente, muy rápidamente, pero si quieren profundizar más en la solución a algún problema que ustedes en su ambiente están experimentando, no tengan pena, escríbanme un correo, ahí en mi blog está mi dirección de Twitter, búsquenme en Facebook, búsquenme en mi blog, yo con mucho gusto les doy seguimiento, incluso hasta puedo escribir algún artículo para poderlos apoyar. Muchas gracias por estar en la presentación y espero que les haya gustado.